Hermano, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Amén. Ya saludó a su hermano que está a su lado. Dios los bendiga a todos. Amén. Saludemos a nuestros pastores. Pastores, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios es fiel y poderoso. Y hay poder, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder. Hermanos, hoy estamos en la noche ¿qué? 32. Noche 32 de este Pentecostés. Qué bendición. Amén. Dios es fiel y nos ha traído con cuerdas de amor. Amén. Dios es poderoso, misericordioso y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Por eso estamos en esta noche compartiendo unánimes, compartimos en oración, compartimos en alabanza y ahora nos preparamos para recibir su palabra. Amén. Vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control de nuestra vida, de nuestra mente, y que nos dé un corazón sensible y un oído sensible hacia su palabra. Amén. Que podamos entender este mensaje que Él trae en esta noche. Pongámonos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, porque aquí estamos nuevamente en un día, Señor Padre, 32 de este Pentecostés. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído con cuerdas de amor, porque has permitido, Señor, que llegáramos hasta este lugar, Señor. Hemos venido para escucharte, para alabarte, para bendecirte y para glorificarte. Te damos toda honra, honor y reconocimiento, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, Señor. He aquí a tu pueblo, Señor Padre soberano, en esta noche que ha venido a escuchar tu palabra. Señor, aquí está tu pueblo y tu remanente, Señor. Ellos quieren escuchar tu palabra, Señor, el mensaje que tú les traes en esta noche. Bendíceles, guárdales y protégeles, Señor. Ministrales, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra haga cosas grandes y maravillosas en sus corazones, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. El mensaje que nos vas a compartir, Señor, en esta noche, y que podamos poner por obra, Señor, tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por las bendiciones recibidas. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por las victorias que tú nos das, Señor. Arrebatamos la bendición, Señor, que has traído en esta noche para nosotros. La ponemos, Señor Padre soberano, de delante de tu presencia, Señor. Ponemos nuestras cargas, Señor, nuestras debilidades. Ponemos de delante de tu presencia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y que solamente sea tu Espíritu Santo moviéndote en este lugar, Señor, en cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor. Permite, Señor, que ese avivamiento, Señor, llegue a cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra, el honor y el reconocimiento, y te damos un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, el título en esta noche de esta palabra que nos trae el Señor, el título es Mediante el avivamiento. Mediante el avivamiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabemos qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Nuestro Señor Jesucristo causó el primer avivamiento en Jerusalén cuando Él estuvo. Amén. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio y hubo un avivamiento en todo el pueblo de Israel.
Y ese avivamiento fue en sus corazones, de volver a lo que ellos eran antes, adoradores. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él tuvo y dice la palabra, que Él tuvo una entrada triunfal, ¿a dónde? A Jerusalén. Amén. Recordemos que a Él lo gritaba al pueblo: bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y todo ese pueblo, con un corazón contrito y humillado, ovacionaban a nuestro Señor Jesucristo, y eso fue un avivamiento en el pueblo de Israel, porque muchos de los que vivían en ese pueblo o en esas regiones no creían en Jesús, pero muchos sí creyeron en Él. Muchos sí se convirtieron al Evangelio, a la iglesia de Jesucristo. Amén. Y ese fue uno de los primeros avivamientos que hubo en la iglesia, cuando estuvo el maestro. Amén. Entonces recordemos cuál era el libro que estaba leyendo nuestra hermana. Hechos 8. Amén. Hechos 8, del capítulo 1 al 25. Amén. Dice la palabra en el título de estos versículos, dice: Saulo persigue la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del Evangelio en Samaria. Mano, nosotros recordamos quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos no tenían comunión con el pueblo judío, amén, con los israelitas, porque recordemos que el pueblo judío fue dividido en dos después del reino de Salomón, por medio de Babilonia, amén, cuando fueron subyugados por Babilonia. Entonces ese pueblo se dividió en dos, el norte y el sur, que eran los samaritanos y el reino de Judá. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, uno de los apóstoles, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y a la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mire lo que hacía este hombre con las mentiras. Mire lo que hacía este hombre con la brujería, con la santería, con la hechicería, y todo decía que era a través de Dios. Manos, hoy en día vemos que esta práctica todavía es común en las personas que no conocen a Dios, que no conocen del Evangelio. ¿Quieren saber algo que va a pasar en el futuro? Y se van ¿para dónde? Donde el brujo, a que les lean ¿qué? Las cartas, a que le lean el tarot, a que le lean los astros,
a ver qué le tiene preparado a los astros. Y mire que aquí decía, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea que llevaban a los niños a cometer todas estas prácticas de hechicería. Y mire que decía este hombre Simón, que todo era poder de Dios. Hoy en día usted va donde las personas van donde esos brujos y dicen que fue Dios el que es el que les revela todas esas cosas a ellos. Y como para poner eso en pañitos de agua tibia, le dicen que eso es magia blanca. O sea, no magia negra, sino magia blanca. Como para que la gente no tenga temor. Y las personas que no conocen, les dicen, no, pero es que eso es magia blanca. Y me está leyendo las cartas y Dios me quiere decir todas esas situaciones que me van a acontecer en el futuro. Amén. Bueno, yo cuando estaba en el mundo, yo nunca le he contado eso a mi esposa. Yo una vez consulté un adivino de esos, un brujo, y le pregunté por mi esposa. ¿Y sabe qué me respondió? Y me dijo, esa mujer no va a ser tuya. Y mire dónde estamos, 22 años casados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, este varón, por medio de esa práctica de las hechicerías, recordemos que los mismos espíritus y los demonios tienen poder hasta para hablar como hablamos nosotros. Recordamos este rey que fue a consultar a una bruja a pedirle que quería hablar con el profeta, el rey Saúl. ¿Sí recuerdan esa historia? Que fue y consultó con la bruja. Entonces, estos espíritus son engañadores. Pero este varón, mire lo que dice en el versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mucho tiempo llevaban ellos engañados. Así como nosotros estuvimos engañados en el mundo con esas artes mágicas, con ese poder del enemigo. Pero cuando creyeron a Felipe, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Pero mire, hermanos, lo que vamos a ver en estos versículos. Y habiéndose bautizado, mire, se bautizó este hombre, el que consultaba los espíritus inmundos, el que se creía hechicero. Estaba siempre con Felipe, se hizo al lado del apóstol, pegadito al apóstol, se bautizó. Pero mire en su corazón lo que este hombre tenía. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre al lado de Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dos grandes apóstoles, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen en el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire este varón lo que tenía en su corazón. Vamos a ver en estos versículos. En el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Había algún cambio en su corazón en este hombre? ¿Hubo algún cambio con la predicación de Felipe en este hombre? No hubo un cambio.
no hubo un cambio verdadero en su corazón, pero el Señor conoce la intención del corazón de los hombres, amén. Y mire lo que dicen los siguientes versículos, diciendo, dadme también a mí este poder, Dios reprenda al diablo, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, que él creía que el Espíritu Santo se recibía comprándolo con su dinero, amén. Hermano, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mire lo que le dijo el apóstol, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire, hermano, lo que estaba este hombre. El mismo dinero lo tenía cegado su corazón y su mente, y los mismos espíritus que andaban, que estaban sobre él, no lo dejaban ver la gloria de Dios, no dejaban ver. Eran tantos los espíritus que estaban sobre este varón que no lo dejaban ver el mensaje de Dios, no lo dejaban escuchar. Y mire que dice que Felipe cuando anunciaba el evangelio de Dios, muchos se bautizaron y este hombre también se bautizó. O sea que esto quiere decir que así nosotros nos bauticemos, si no tenemos un corazón contrito y humillado, no va a venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Si usted de corazón no le dice a Dios que le perdone sus pecados y que lo limpie de toda maldad y de toda inmundicia, y si no le entrega a Dios todo lo malo que usted hizo, si no saca de adentro de su corazón todas esas zorras pequeñas, todo eso malo que usted hizo, todo eso malo que usted practicó, mire este hombre, aquí nos está enseñando la palabra. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí. Mire lo que dice este hombre, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Hermanos, estos hombres predicaron el evangelio en este pueblo de Samaria porque era una profecía del profeta Oseas. El profeta Oseas, Dios le dio una profecía de que ese pueblo iba a recibir un avivamiento, el pueblo de Samaria. Pero recordemos que ese pueblo era contrario, o sea, estaban divididos. ¿Y quién es el que trae la división a la casa de Israel y al pueblo de Dios? Satanás. Hermano, aquí nos muestra que no puede haber un avivamiento en un pueblo dividido. O sea que en esta iglesia no puede haber un avivamiento si estamos divididos. Todos tenemos que pensar igual. Miren que la palabra viene hablándonos del avivamiento, de la unción. Hace 2 días nos habló de la unción. ¿Y cuál es esa unción que tenemos nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Mire que estos hombres, después de un avivamiento, después de una unción que tuvieron, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, que habla aquí en el libro de los Hechos, en los capítulos, en el capítulo 2, mire lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes, amén. ¿Qué quiere decir unánimes? Que estaban, ¿qué? Juntos. Y aquí nos habla de un pueblo que estaba dividido. El reino de Samaria, ¿cierto? Que era el reino del norte y el reino del sur. Ellos estaban divididos. Ellos creían en una cosa y estos creían en otra. Pero a ellos se les enseñó desde el principio que los dos tenían que ser un pueblo, ¿cierto? Pero el enemigo es astuto. El enemigo llega a las iglesias y divide el pueblo, divide a los hermanos, nos pone en contra de los hermanos, en contra de los pastores, en contra de los líderes.
Porque muchas veces decimos, no, pero es que este líder predica mejor, no, pero es que aquel predica mejor, no, pero es que el pastor esto, no, es que... ¿Quién trae todo eso a la iglesia del Señor? Satanás. Por eso nosotros tenemos que estar asidos de la palabra, para no caer en ese juego del enemigo, para no caer en eso. Amén. Vámonos al libro, mire Dios cómo es de fiel, al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer desde el 3, versículo 3 en adelante. Miren lo que dice, no, desde el 2. Vamos a leerlo desde el 2 del primer libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 2 en adelante. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos la denguece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Amén. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Mire, hermanos, todo lo que Dios nos dice en esta noche, que queremos un avivamiento, en esta noche que queremos ser ungidos. Hermanos, ¿cómo llega el avivamiento a una iglesia? ¿Cómo llega el avivamiento a un hogar? ¿Cómo llega el avivamiento a nuestras vidas? Estando unidos. Tenemos que estar unidos. La palabra nos enseña, si estamos divididos no va a llegar el avivamiento. Si estamos divididos no va a llegar el avivamiento, porque tenemos que estar unidos. El Señor nos manda que tenemos que estar unidos. La palabra de Dios dice que cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Amén. ¿Cómo va a andar una pareja de esposos y van a durar mucho tiempo hasta que la muerte los separe si los dos no piensan igual? Si los dos no jalan igual para el mismo lado. Amén. Si uno jala para un lado y si otro jala para el otro lado, ¿qué va a haber ahí? Rompimiento. Amén. Entonces, nuestro Señor le da visión a nuestro pastor de 50 días de Pentecostés. ¿Para qué? Para que busquemos el avivamiento. ¿Para qué? Para que busquemos la unción. Necesitamos estar ungidos. Necesitamos estar avivados, necesitamos avivar este fuego de Dios en nuestros corazones, porque si la palabra está diciendo y hablando de eso es porque hay adormecimiento espiritual en la iglesia, porque Dios cuando habla es porque algo está pasando, hermanos. En la iglesia de Dios hay adormecimiento. En la iglesia de Dios no puede haber adormecimiento, porque la iglesia de Dios tiene que estar avivada. Cuando ellos hacían holocausto, ¿el fuego estaba avivado constantemente o ellos dejaban apagar el holocausto y dejaban apagar el fuego? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Constantemente avivaban el fuego.
Constantemente ellos avivaban el fuego. Hermanos, cuando unas personas están haciendo algún asado o algo, o están celebrando algo y tienen la leña ahí prendida y están asando sus carnes y sus cosas, si ellos no le echan constantemente madera a ese fuego, ¿qué pasa? Se les apaga y se les acaba la rumba, se les acaba la comedera. Amén. Así es nosotros. Tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestro corazón. Y mire que había un pueblo dividido, pero a través de la palabra y de la predicación se les predicó a estos hombres sobre Dios. Y mire que Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer que se llamaba la samaritana. ¿Sí recuerdan esos versículos? Vamos a leerlos en el libro de Juan. Gloria a Dios. Libro de Juan en el capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que dice Jesús y quién. Y la samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacobo dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, dame de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mire la división que había. Había una división, habían problemas, habían dificultades entre el mismo pueblo de Dios. Y mire lo que le dijo, lo que le respondió el maestro. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Y los que adoran en espíritu y en verdad
Tenemos a Dios en nuestro corazón, amén. Mire Dios como nos dice: tales adoradores busca al Señor, que lo adoren en espíritu y en verdad. Primero se adoraba en Samaria, primero se adoraba en Jerusalén, ahora estamos adorando aquí en Colombia, amén. Ahora estamos adorando aquí en la iglesia. Adoramos a nuestro Dios, adoramos a ese Jesús que hizo milagros, adoramos a ese Jesús que levantó muertos, adoramos a ese Jesús que sanó enfermos, adoramos a ese Jesús que nos libertó, adoramos a ese Jesús que hizo cosas grandes y maravillosas y que hoy día está vivo, que hoy día todavía hace esos milagros, amén, y que une la iglesia, porque Jesús fue el que unió la iglesia, Jesús fue el que unió el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba dividido, amén. ¿Y por qué estaban divididos? Porque unos creían que eran mejores que otros, y así pasa en la iglesia, hermanos. Muchos creen que son mejores que otros, muchos creen que tienen más plata que otros, muchos creen que porque tienen un vehículo o porque no tienen. Hermanos, todos somos hijos de Dios, así no tengamos o así tengamos mucho, todos somos hijos de Dios y somos adoradores y tenemos la unción de Dios. Amén. Por eso no se dejen engañar del diablo. Cuando venga con su susurro a nuestros oídos, dígale: el Señor te reprenda, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y no vamos a dejarnos dividir, no vamos a dejar que el diablo haga que se apague el fuego en esta iglesia, amén. No vamos a dejar que el diablo apague el fuego de Dios en esta iglesia, amén. Porque nosotros, los que vivimos en esta iglesia, nosotros los que vinimos a esta iglesia día a día, los domingos, los martes, nosotros tenemos que avivar el fuego en esta casa, amén. Nosotros somos los que somos llamados a avivar el fuego. Nosotros, usted, el que está ahí sentado, nosotros somos los que estamos siendo llamados a avivar el fuego de Dios. Por eso usted no puede callar, por eso usted no puede menguar, por eso usted no puede venir a la iglesia con pereza, hermanos. Amén. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga con alegría. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga con alegría, porque Dios está en este lugar, porque aquí se adora, porque aquí se exalta, porque aquí se alaba al que vive para siempre, porque aquí exaltamos al que nos libertó, al que nos limpió de nuestros pecados, al que nos dio nueva vida. Amén. Amén. Porque el Señor fue el que nos dio nueva vida y Él nos libertó. Hermanos, por eso mire lo que dice la palabra: mediante el avivamiento. Ese es el título: mediante el avivamiento. Usted es el que fue llamado a avivar la casa de Dios. Usted fue escogido. Hermanos, recordemos que fuimos escogidos en medio de una multitud. En medio de una multitud que no quiere adorar, en medio de una multitud que dice que está muy cansado, en medio de una multitud que dice que no, yo no creo en el papel, en medio de una multitud que dice, no, yo creo en Dios pero a mi manera, en medio de una multitud Dios nos sacó de esos que dicen de sí creer en Dios, pero no creen en Dios, no hacen lo que Dios les manda hacer, no creen en sus mandamientos. Amén. Por eso usted en esta noche está llamado a que arda el fuego en su corazón de Dios. Hermanos, estos hombres, mire lo que dice en Hechos de los Apóstoles: después de estar avivados en el aposento alto, salieron a predicar a Samaria, a un pueblo que no los quería, a un pueblo que les decía que ellos no eran con ellos, a un pueblo que les decía, no, es que ustedes no están con nosotros, ustedes no son de nosotros. Pero ellos iban y les predicaban, ellos iban y anunciaban el evangelio. Vamos donde esas personas, así no rechacen, porque la palabra se predica. Amén. El que hace el milagro y el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Solamente usted encárguese de compartir la palabra, encárguese de hablarle a las personas enfermas, encárguese de hablarle a las personas endemoniadas, encárguese usted solamente de compartir un milagro, de compartir su testimonio.
Hermano, usted solamente con compartir su testimonio a una persona que no conoce el Evangelio, está predicando la palabra de Dios. Amén. Hermanos, yo conozco a un joven hace 6 años, y ese joven andaba en los delitos y pecados del mundo. Y yo le decía: Alexis, yo voy a una iglesia cristiana, el Señor me cambió, yo vivía igual que usted, yo hacía lo mismo que hacía usted. Y él me decía y se reía: no, Ander, un día voy a su iglesia, algún día voy a su iglesia. Mire lo que tuvo que acontecer y lo que Dios puso a que ese joven viviera. Casi lo asesinan, le pegaron 2 disparos en su cuerpo, estuvo 20 días hospitalizado entre la vida y la muerte. Y hace 8 días me llamó y me dijo: Ander, conocí de Dios. Y he llorado todos los días porque usted me habló de Dios. Y busqué de Dios con un hombre de por mi casa y estoy yendo a la iglesia, Ander, y me siento contento. Hermanos, solamente con que usted comparta un mensaje, solamente con que usted comparta un versículo, está hablando de Dios, está avivando el fuego de Dios, está avivando el fuego, el avivamiento. Necesitamos el avivamiento, necesitamos unción, necesitamos del poder del Espíritu Santo. En esta iglesia no podemos seguir dormidos, en esta iglesia no podemos seguir cómodos ahí en la silla. Amén. Hermanos, si el pastor le dice a la pastora: necesito que sirva en la iglesia, es porque Dios lo está llamando, no porque el hombre quiere llamarlo, no, es porque Dios le está llamando. Amén. Si el pastor le dice: lo necesito para que le separen en la puerta, es porque Dios está llamando, es porque Dios lo está llamando a que sirva. Amén. Porque todos tenemos un llamado, porque todos tenemos un trabajo en la casa de Dios. Unos predican, a unos constituyó ¿qué? Apóstoles, a otros constituyó ¿qué? Maestros, a otros ¿qué? Pastores. Hermanos, pero todos somos uno, todos somos uno. No hay división en nosotros, no puede haber división en la casa de Dios, no puede haber división en el ministerio La Voz del Salvador. Tenemos que estar unánimes, tenemos que estar unánimes en oración, tenemos que estar unánimes en ayuno. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos, y levante sus manos en esta noche. Pídale a Dios ese avivamiento en su casa, ese avivamiento en su corazón y en su vida. Amén. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta noche.